de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a Introducción a la Sociología. Hoy quiero hablar de un concepto como es el de familia, el de estructura familiar e intentar ver diferentes maneras de definir este concepto que aparentemente todo el mundo puede compartir, pero como veréis puede variar muchísimo en función de dónde ponemos el énfasis, dónde ponemos el acento. Bueno, definir, como digo, el concepto de familia no es en absoluto fácil. Fijaos que hasta recientemente, hasta finales del siglo XX, se hablaba en muchas ocasiones de familias desestructuradas, cuando el modelo único que imperaba dentro del lenguaje, de lo que se entendía por familia, se rompía. Ahora, sin embargo, en lugar de hablar de familias desestructuradas, de lo que se habla es de diferentes modelos de familia. Y vamos a intentar precisamente a lo largo de estos minutos intentar revisar diferentes definiciones que dentro de lo sociológico pueden también darnos más luz respecto a qué se entiende por la estructura familiar. Si tuviéramos que ser cuidadosos y de manera más generalizada a la hora de definir qué se entiende por familia, tenemos que remitirnos a una unidad orgánica mínima en cuanto a su socialización. Podríamos entender, por ejemplo, que dos personas, ¿no?, que conviven bajo el mismo techo ya podrían ser de por sí considerados como familia, dos personas. Pero además tendríamos que considerar que todos los miembros de esa familia, sean 2 o sean 27, da igual, comparten una serie de objetivos más o menos evidentes, más o menos implícitos, más o menos explícitos. Objetivos comunes como pueden ser ser felices o hacer una vida común o mantenernos unidos. Da igual, estoy ahora mismo utilizando algunos objetivos que pueden haber sido formulados por familias distintas. Es importante para la sociología el concepto de familia en tanto que es el primer núcleo, de alguna manera, que empieza a socializarnos, que empieza ya a desarrollar algunos criterios, algunos patrones de lo que se entiende por sociedad. Eso implica que no siempre puede entenderse la perspectiva más conservadora, esa función más biológica, más reproductiva, la única, exclusiva de la familia. El hecho de intentar transmitir generación tras generación esa información de la propia sangre. Eso, como veremos, ha caído en desuso ese tipo de concepto, ya no es tan válido como en otras ocasiones. El parentesco familiar, por tanto, ya no es un aglutinador tan importante. Pero a un nivel sociológico también es importante atender a la familia como una herramienta de control social, ya sea por parte de la persona, una figura dominante dentro de la propia familia, que de alguna manera ejerce un control sobre el resto de miembros de la familia, o bien que la propia sociedad convierta a la familia en un reflejo de los valores que socialmente se esperan como legítimos o convencionales. Eso lo veremos a lo largo de las siguientes diapositivas. Desde la perspectiva más tradicional, más biológica, podría apelarse a que el único fundamento de la familia sería el de los fines reproductivos, el de traer hijos al mundo, hijos, hijas al mundo, para mantener esa consanguinidad, ese parentesco, ¿no? Como veis, es una visión muy conservadora de lo que se entiende por familia. Ahí da igual los vínculos afectivos, de lo que se trata simplemente es de la procreación. Y esto, claro, excluye por completo a todas aquellas parejas que no sean heterosexuales, que no estén compuestas por una mujer y un hombre que se han unido con el sacrosanto fin de traer hijos al mundo, ¿no? Si no es desde esa perspectiva, parece ser que una dimensión más biologicista no concibe ninguna otra noción de lo que se entiende por estructura familiar. No es el caso, evidentemente, de la perspectiva psicológica. La perspectiva psicológica va a atender sobre todo a la calidad en cuanto a las relaciones afectivas o emocionales entre sus miembros. Aquí no importa tanto que haya una consanguinidad de parentesco, que haya la misma sangre entre todos los miembros de esa familia. Aquí lo que importa realmente es esa noción de identidad, de pertenencia a la comunidad, de encontrar en ese lugar un seno de protección, de cuidado, ¿de acuerdo? Aquí donde
se va a poner mayor importancia es al desarrollo de los propios miembros de esa pequeña comunidad, ¿no? De esa familia. Pero hemos de entender también aquí la familia como una herramienta también de modelización, de convencionalización a lo que la sociedad espera de cada uno de los miembros de esa familia. Por tanto, de la misma manera que también hay unos vínculos afectivos, también hay una influencia en cuanto a modelos cognitivos, modelos de actuación, los modelos que serían, digámoslo así, de construcción de la subjetividad de cada uno de los miembros de esa familia. Si atendemos a la perspectiva sociológica, vamos a concebirlo de una manera similar, esto es, entendiendo a la familia como una institución de moldeamiento de las personas, como buscando legitimar dentro del propio núcleo familiar un reflejo de esas convenciones sociales o bien también de rechazo de esas convenciones sociales. Bien, es verdad que hay comunidades o familias que de alguna manera actúan, piensan, sienten, se construyen de una manera como paralela o distante en cuanto a la sociedad en la cual conviven, ¿de acuerdo? De todas maneras, la perspectiva sociológica, como veis, en donde pone el acento es en esa integración de unos modelos de conducta dentro de ese núcleo familiar, que como veis puede estar o en consenso o en disenso con la propia sociedad. Si atendemos a este esquema que veis en pantalla, que está extraído de una de las fuentes que veréis al final de esta comunicación, si pudiéramos, por ejemplo, entrevistar a los miembros de la familia y vemos que están más apegados a la unión de todos los miembros de la familia, ¿no? Donde la reunión regular de toda la familia, padres, madres, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, es importante, ¿no? No tanto que cada uno de los miembros de la familia se viva de una manera aislada, distante, muy separada geográficamente, por ejemplo, y que por otra parte le den muchísima importancia a lo oficialista, ¿no? Aquello que la sociedad espera como lo más sano para el propio desarrollo de los individuos de esa familia, ¿no? El comportamiento más normativizado, lo más convencional, lo más tradicional. Como veis, estaríamos hablando de una familia situada en el polo de lo más conservador, de lo más tradicionalista, mientras que una familia mucho más desapegada, mucho más intimista, mucho más defensora del individualismo, de lo privado, pues estaría más cercano a lo que sería el polo de la familia posmoderna. Desde una perspectiva económica podríamos también apelar a esas regulaciones en cuanto a las leyes se refiere de lo que se presume en una estructura familiar. ¿Qué derechos, qué responsabilidades, qué compromisos tiene cada uno de los miembros de la familia? O, por ejemplo, qué figura de representación dentro de la familia tiene la posibilidad de tomar decisiones por el resto del colectivo familiar. Esto precisamente me lleva a recuperar un concepto extraído precisamente de la filosofía del derecho, ¿no? Rebuscando en la antigua historia del derecho romano nos podemos encontrar con un concepto como el de pater familias. Pater familias. El pater familias originariamente se refería a aquella figura de representación dentro de un hogar, de una casa, que podía o tenía la responsabilidad de alimentar, aunque solo fuese una vez al día, a sus criados, a los esclavos que trabajaban dentro de ese hogar. Bien, claro, es el padre de la familia. Familia vendría de fames, hambre. Sería el padre de los famélicos, el padre de los hambrientos. Como veis, este tipo de conceptos nos transforma, nos cambia absolutamente lo que entendíamos por el concepto familiar. El pater familias no necesariamente tiene por qué tener una consanguinidad respecto a los más débiles, los más desfavorecidos de su hogar. Desde una perspectiva estructural también podemos cambiar muchísimos matices en cuanto al modelo tradicional de familia. Bien, es verdad que en las últimas 3-4 décadas ha cambiado muchísimo lo que se entiende por la estructura familiar. Desde, por ejemplo, quién detenta la voz de autoridad, el padre, la madre, ambos por igual,
o bien estableciéndolo desde el lugar de residencia, el origen del hogar, si viven cerca o en el propio hogar de la familia del padre, o a la inversa, viven en el hogar de la madre o pertenece o es propiedad de la madre, etcétera, ¿no? O bien han decidido ambos cónyuges trasladarse a un lugar bien lejos del origen geográfico de uno y de otro, ¿no? Con la idea de crear un nuevo origen, ¿no? Lo que sería un origen neolocal. En función también de la cultura podemos asistir a familias poligámicas o monogámicas en función del número de cónyuges, pero también del número de progenitores y del propio género de estos progenitores, ¿no? Si estamos hablando de una familia heteroparental u homoparental o donde solamente hay uno de los dos. Y hablaríamos entonces de una crianza monoparental o de un número de miembros o por el número de miembros, familias nucleares compuestas por lo que sería el modelo de la Sagrada Familia, padre, madre, hijo, o bien una familia extensa, donde compartiríamos también, extenderíamos también al concepto de familia lo que serían los tíos, los primos, los abuelos, los nietos, ¿de acuerdo? Aunque vivan en residencias distintas y más o menos separadas entre sí, también se aglutinan bajo el mismo parangón de lo que se entiende por familia. Pero también es verdad que en los últimos años estamos asistiendo a lo que se entiende por familia reconstruida. Esto es, que los cónyuges que se han unido para hacer una nueva familia traen consigo hijos que provienen de matrimonios anteriores. Bien, eso sería una familia reconstruida donde hermanos y hermanas que no tienen la misma sangre tienen que convivir como tales, como hermanos. Bien, vale. No me voy a extender más. Aquí tenéis algunos artículos que os pueden complementar, que os pueden ayudar precisamente a dar más luz sobre este tema si os interesa. Y en todo caso, nos vemos en la siguiente sesión. Bueno, muchas gracias por vuestra paciencia y hasta la próxima.